Bueno, hermanos, vamos a continuar ahora con el estudio de la carta primera a Timoteo de Pablo, y estamos finalizando el capítulo 3. Habíamos visto ya desde el primer capítulo cómo Pablo, al escribir la carta, advierte sobre las falsas doctrinas y deja instrucciones sobre cómo tanto líderes y pastores y la asamblea en pleno deben comportarse y trabajar dentro de la iglesia. Pablo anima a Timoteo que continúen con la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, las oraciones, y da instrucciones para la oración. Y luego la última parte que vimos es los requisitos para nombrar a los líderes, tanto como para obispos como para los diáconos, que prácticamente son lo mismo. Se nos dice que la iglesia primitiva, la iglesia primaria, continuaba en la doctrina de los apóstoles. Esa era la fe de la iglesia primitiva y debería ser nuestra fe en el día de hoy. Sabemos que por muchos años, más de 1000 años, la iglesia se apartó de la fe primitiva y que después del siglo XVI, con los reformadores, se retomó de nuevo la sana doctrina. Hay muchas personas que opinan que esa doctrina hoy día está un poco obsoleta y que no deberíamos hacerlo, pero sabemos nosotros que la palabra de Dios nunca cambia y que siempre prevalece. Es menester mantener esta sana doctrina. Nos habíamos quedado en el capítulo 3, en el versículo 14, y faltan solamente 3 versículos para acabar este capítulo, y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Lo que quiere decir esto es que Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y Pablo no estaba con ellos. Y le pone aquí a continuación en el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí tenemos algunas palabras que nos llaman la atención. La palabra conducirse, dice, en el versículo 15 dice: sepas cómo debes conducirte o comportarse dentro de la iglesia. Esto describe a la vida en conjunto, tanto la vida personal como al carácter personal de Timoteo y también de los hermanos. Es decir, es cómo debemos comportarnos nosotros como iglesia, no solo dentro de la iglesia, sino
afuera, cuando estamos en la familia, cuando estamos en el trabajo, en el medio de la sociedad. ¿Cómo debemos reflejar nosotros que somos miembros de la Iglesia de Cristo para que con nuestra vida demos testimonio de que así lo somos? Ahora aquí también dice otra cosa que dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Sale la pregunta. ¿Qué es la casa de Dios? ¿O qué es lo que consideraba la casa de Dios? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una palabra que describe lo que es la casa de Dios. Es la palabra esta Shekinah, que hemos oído repetir varias veces. Y el significado real de esta palabra es la morada de Dios, y se refiere al lugar donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. Entonces, cuando decíamos la Shekinah de Dios, la Shekinah de Jehová, la Shekinah del Señor, lo que estamos diciendo es dónde moraba Dios. Y en el Antiguo Testamento vamos a recordar dónde moraba el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que en el principio era el tabernáculo, ¿no? Que lo levantaban la familia de Coré, y levantaban, y ellos estaban encargados de trasladar el tabernáculo conforme el pueblo avanzaba. Posteriormente, el Shekinah del Señor se estableció en el templo del Señor, en el templo que Salomón construyó por indicaciones de su padre. Ahí moró el Shekinah del Señor. ¿Hasta cuándo? Solamente hasta cuando el pueblo israelita cayó en idolatría. Y la de idolatría fue tanta y de tal manera que Ezequías describe en el capítulo 10 de su libro, en el versículo 18, describe cómo el Shekinah se va del templo. Y dice el versículo 18 del capítulo 10 de Ezequías: entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas, se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria, o sea, el Shekinah de Dios de Israel, estaba por encima de ellos. Se apartó. Esto ocurrió en la época del reinado del rey Manasés, que fue fatal, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Esto ocurrió ahí y se fue. La gloria no volvió. ¿Cuándo vuelve el Shekinah? ¿Cuándo regresa la gloria del Señor? Estamos en este mes conmemorando el natalicio del Señor, ¿no es cierto? El advento, el manifiesto del Señor. Con Jesucristo manifestado en la carne como hombre en su nacimiento, el Shekinah de Jehová regresa con él y permanece con él, la gloria de Dios. Pero cuando él resucita, asciende al cielo, la gloria de Dios queda en cada uno de los miembros de su iglesia y en la iglesia como tal. Y permanece la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios en medio de su iglesia. La iglesia es una congregación cristiana, es un cuerpo de personas que son amigas de Dios y amigas entre sí. Entonces tenemos un amor hacia Dios y un amor hacia los demás, hacia los que nos rodean, y más aún si somos de la familia de Cristo. Aquí dice la casa de Dios. Cuando decimos casa, no nos referimos a las paredes, nos referimos a la familia. Me gustaría que revisemos en Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 31, cuando Pablo y Silas bautizaron al carcelero de Filipos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Y ellos le dijeron a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Entonces, cuando estamos diciendo que la iglesia es la casa de Dios, se refiere a la familia. Cada uno de nosotros somos parte de la familia de Dios. Y por ende, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente se produce una regeneración. Somos nueva criatura, y esa nueva criatura ha nacido en la casa de Dios.
somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay? Solamente una, que es la Iglesia Universal, y está conformada por los que estamos vivos y por todos los que han muerto en el Señor. Pero la iglesia local es la que está en cada parte, dentro de la ciudad, dentro del país y dentro del mundo entero. Cada una de estas iglesias locales conforman una partecita pequeña de la gran Iglesia Universal. Ahora, ¿cómo entramos a formar parte de esta iglesia local? Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, automáticamente recibimos el Espíritu Santo y somos miembros de la Iglesia Universal. Cuando nos bautizamos como muestra de que realmente hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos bautizamos dentro de una iglesia local y empezamos a ser parte de ella. Y esto es lo más hermoso porque ya tenemos una filiación. Ya nos da algunos derechos, como decía el pastor Raúl, ya podemos participar en coinonía, tanto de la cena del Señor como de todas las cosas que se pueden hacer. En fin, la iglesia viene de este nombre griego que se dice eclesía. La eclesía es un conjunto, una asamblea de gente o de personas convocadas. Y realmente es un término que no solamente es exclusivo de la iglesia. En el mundo antiguo, en Atenas, por ejemplo, era el cuerpo de congregantes cuando se tomaba una decisión de la ciudad. Entonces la ciudad llamaba y convocaba a toda la gente para que tengan una reunión en el Partenón, donde se reunían ellos, se congregaban y solamente los que iban y acudían eran parte de la iglesia, de los convocados fuera de. Ahora, la iglesia es el grupo de gente convocada del mundo para llamarse afuera, para formar parte del cuerpo del Señor, para formar parte de la asamblea, de la casa de Dios viviente. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se funda esta iglesia? Desde la antigüedad, los constructores han usado siempre piedras angulares en los proyectos de construcción. Las técnicas de construcción han variado, los ingenieros, los arquitectos lo saben. En la antigüedad, pues no disponían del cemento, no tenían estas uniones con hierro y todo, y utilizaban el apoyarse entre sí. Entonces buscaban una piedra angular que sirva de cimiento y fundamento, en donde se alineaban las otras piedras y de esa manera se constituya el edificio que estaban construyendo. Esta piedra angular era llamada la piedra principal. Era una piedra grande, sólida y la mejor elaborada para que cumpla con esta función. La Biblia describe a Jesús como piedra angular sobre la que se construirá la iglesia. Él es el fundamento y el cimiento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida, cada cosa. Y esto ya lo predijo, ya lo profetizó Isaías en el Antiguo Testamento. Podemos ver eso en el capítulo 28 del libro de Isaías, en el versículo 16, en donde dice: por tanto, Jehová el Señor dice aquí: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, en el que él creyere no se apresure. Miren que esto ya fue escrito por Isaías casi 1000 años antes de que el Señor nazca. Y luego Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y esta es una de las cosas que nos difiere de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica equivocó o interpretó mal las palabras del Señor Jesucristo cuando en Mateo dice en el capítulo 16, versículo 18, que le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La Iglesia Católica ha fundado la iglesia como cimiento en Pedro, como el primer papa según ellos, y ha continuado todos los papas. Nosotros, la Iglesia Reformada de Cristo, la Iglesia Evangélica, al igual que la Iglesia primitiva, tenemos nuestra base, nuestro fundamento ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Señor, piedra inamovible que no cambia. Los papas mueren y cambian. Probablemente sabemos que está muy mal el papa actual y vendrá otro papa. Y así va cambiando. Nuestro simiente, nuestro sumo sacerdote, que fue elegido una sola vez y para siempre, según el orden de Melquisedec, no cambia, es inmutable y siempre será la base sólida en donde la iglesia nuestra está sentada. Pero dejémosle que Pedro mismo nos explique esto, porque queda la duda, bueno, ¿quién mismo es la piedra? ¿Es Jesucristo o es Pedro? ¿Qué dice Pedro en su carta? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en versículo 4, él nos recomienda y nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Siempre que leo esta parte se me viene a mí es como que cojo yo algo vivo, ¿no? Que es Jesucristo, y le pongo como fundamento. Él está vivo, no está muerto, pero me cogen a mí como piedra muerta, y el rato que me ponen encima, adquiero vida eterna, y empiezo a vivir, a ser parte. Es una piedra viva, y cada uno de nosotros conformamos esta iglesia como piedras vivas, como piedrecitas vivientes, y conformamos la iglesia del Señor. Esto es maravilloso. Ahora, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Y Cristo la compró a precio ¿de qué? De la sangre de Él, derramada. La primera carta de Pedro, en el versículo 1 dice, en el versículo 18, capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, hasta aquí piedras muertas, no con cosas corruptibles como oro o plata. El Señor no nos compra con oro o plata, sino con ¿qué? Dice el versículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que nadie puede ocupar ese lugar. Por eso es que solo Cristo, el cordero sin mancha, sin pecado, puede ocupar ese sitio. ¿Quién dice amén? Amén. De esa manera constituida, fundada y bien cimentada, la iglesia se constituye en la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna y el baluarte? La columna, si tomamos en cuenta que Pablo está escribiendo a Éfeso, él les dirige a esta carta diciendo de la columna, porque ahí había un templo de Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan cuando hicieron la bulla en contra de Pablo y gritaba el pueblo, la Diana de los Efesios? En este templo era una de las 7 maravillas del mundo. Había 127 columnas. Dice que eran cada una de mármol, bañadas en oro, y que fueron donadas por diferentes reyes, y todas recubiertas de oro y de piedras preciosas, y que encima incluso tenían algo que querían poner para que se pueda ver, ¿no?
Y ahora nosotros erigimos columnas y encima se ponen estatuas de gente que ha sido próceres de la independencia, luchadores, etcétera, etcétera, ¿no? Héroes de la nación, y ponemos en una columna encima para que se vea desde la distancia. Entonces ya sabemos que la columna quiere decir que es algo sólido, llamativo, que se pone encima algo para que sea visto. ¿Y qué es lo que tiene que ser visto? También se dice que la iglesia es baluarte. Y si viene la palabra, ¿qué es baluarte? Dice en griego es edraoioma, significa una construcción especial. No sé si le podemos poner una diapositiva que mandé en la... ¿no? Bueno, es una construcción que se hacía donde se construía la muralla de defensa de la ciudad. Y en una parte principal, donde tenía la mejor visión, se construía una como atalaya, como una construcción alta, en donde permanecían los artilleros, gente que manejaba y que eran diestros en el arco. A propósito de estos, dice, para que la flecha dé en el blanco, el arquero tenía que preparar sus propias flechas, tenía que pulirle, tenía que guardar el equilibrio, que apoyado en el centro quede equilibrada y no se venza para ninguno de los lados. La punta tenía que tener un peso adecuado. La flecha en sí tenía que tener ni exceder de un gramaje especial para que el hombre pueda coger y lanzar. Esto siempre me hace acuerdo de que nosotros como padres tenemos que pulir al hijo, equilibrarlo, darle instrucción en amor para que no lleve carga demasiada, sino solamente el temor y el temblor delante de Dios, para que pueda ser dirigida hacia el blanco, ¿no? Para que pueda pegar en el blanco, nosotros tenemos que desde niños ir preparando esas flechas, para que cuando las lancemos vayan y peguen en el blanco. De esa manera, el arquero en este punto, en este artillero, él con su destreza y con las flechas bien preparadas, podía combatir contra la gente que atacaba la ciudad. Era como un francotirador en los tiempos actuales, en un sitio estratégico para defender la ciudad. O también servía para atacar. Entonces, no sé si ustedes han visto, preparaban unas construcciones altas de madera por donde se metían los soldados protegidos hacia los lados y subían arriba y desde arriba hacían el ataque y se pegaban a las murallas y saltaban encima. Eso es un baluarte. Y vemos aquí que la palabra de Pablo, que es tan especial, dice, ¿no?, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que poner encima del baluarte, de la columna, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo mismo. El Señor es el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. ¿Cuál es nuestro baluarte? ¿Qué tenemos que tener encima? ¿Qué tenemos que defender? ¿A quién tenemos que conocer y proclamar? Sino a Cristo. Esa es la obligación de los obispos, de los ancianos, de los líderes, de los diáconos y de cada uno de los que conformamos parte de la iglesia. Elevar en la columna y en el baluarte de nuestra vida a Cristo, para que Cristo sea proclamado, para que toda persona que conozca al Señor doble sus rodillas y le adore solo a Él. Amén. Isaías en el capítulo 28, 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión piedra, fundamento, perdón, esto ya creo que leímos. No, a ver, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esto ya le dimos. Sí. Ahora, ¿cómo se describe la iglesia en la Biblia? La Biblia utiliza símbolos para describir a la iglesia. Y llama la atención cómo es la iglesia llamada el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo.
Y esto lo podemos ver en Colosenses 1:18, en donde dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y es un versículo hermoso este, ¿no? Porque dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero dice, ¿quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y aquí se reconoce la divinidad de Dios. Él que es el principio. En Juan también dice, ¿no? Y Él era desde el principio. ¿Quién más dice aquí? El primogénito de los muertos. ¿A qué se refiere esto? Es que es el primero en que resucita con cuerpo glorificado. Antes de eso hubo resurrección. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y Jesucristo? Que ellos tuvieron que volver a morir porque su cuerpo no estaba glorificado. Por eso aquí dice, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién puede ocupar ese lugar? Nadie, solo Cristo. Y nosotros somos miembros de Cristo, como parte de su cuerpo. En Efesios, en el capítulo 4, desde el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Anunciar las buenas nuevas, anunciar a Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia tiene que conformarse por pastores, líderes, obispos, ancianos, hechos a la medida de Cristo. Y toda la iglesia a la medida de Cristo. Somos hechos de esa forma, el molde tenemos de Cristo, tenemos que ser edificados para ir creciendo, para ir madurando, para dejar de ser niños fluctuantes que cualquier viento de falsa doctrina nos puede arrebatar, para que una vez que estemos conformados, sólidos, podamos cumplir el ministerio de anunciar a Jesucristo hacia nuestra ciudad, hacia más lejos, familia y hasta el confín del mundo. Y aquí dice que tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, crecer a la medida de la estatura, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, juntos. Si es que en una iglesia hay disarmonía, no hay un verdadero amor filial entre los hermanos, si no nos llevamos bien, si tenemos discrepancias, mal podemos ser embajadores de Cristo. No podemos cumplir esto porque el primer requisito que tenemos que cumplirlo es ser una iglesia en donde haya amor filial, amor de unos con otros y amor a Cristo. Pero aquí en la última palabra dice edificándonos. Y esta es otra de las comparaciones que Pablo utiliza en la iglesia, ¿no? Que la iglesia es un templo o un edificio. Ya leímos en Efesios que dice que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. La iglesia como templo es santa y hermosa, pues brilla con la santidad y hermosura de Cristo. Si Cristo está en medio nuestro, seremos gloria para los demás y sobre todo para el Señor. Otro de los términos que utiliza la Biblia es la esposa de Cristo. Las Escrituras presentan a la iglesia como la esposa pura y amorosa de Cristo que espera su segunda venida. En este tiempo,
el Espíritu Santo está llamando a todos para que seamos parte de la novia de Cristo. Eso lo podemos ver en Mateo 25. Ahí hay incluso una parábola de las 10 vírgenes que les dice de las novias prudentes y de las imprudentes, de las que prepararon y esperaron al Señor con aceite en sus lámparas. Así estamos ahora, esperando la segunda venida del Señor. Y tenemos que tener suficiente aceite. ¿Cuál es el aceite? Es el Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos soportar todas las cosas que están viniendo a la iglesia y podemos soportar los avatares de la vida diaria y salir avanti, porque el Espíritu Santo nos conduce en esta vida. En Apocalipsis, en el capítulo 21, y antes de eso, dice que nosotros somos la novia, pero cuando el Señor venga por su novia, se produzca el rapto de la iglesia, se va a producir el matrimonio en el cielo. Y aquí vemos como en Apocalipsis dice, vino en el capítulo 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, aquí le decía Juan, ¿no? Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando ya la iglesia se vaya, será vestida de lino fino, y ahí vamos a estar nosotros. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere vestirse de lino fino y verle cara a cara a nuestro amado Señor? Para poder estar siempre en su presencia, para poder besar sus pies y decirle, he aquí, Señor, completa tu obra que empezaste en la tierra y hazme a tu estatura para poder ser digno de ti. Y poder seguir creciendo, porque nuestra labor no va a acabar. Novia en espera, el Señor se lleva esposa del Cordero, y cuando regrese en el milenio, la cena del Cordero. Y continúa en el versículo 16, y hace la comparación de la desposada, de la esposa del Cordero, con el matrimonio, que es algo que son unos versículos maravillosos de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 23, y 2 y 23, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es una comparación, un símil que el Señor hace, ¿no? Pero Él dando a entender solamente no que el hombre está sobre la mujer para aplastarla, humillarla, no, sino como cabeza, como responsable, como la persona que tiene que estar encargada de conducir el matrimonio. Sobre él irá el Señor a pedir cuentas. Sobre él irá la sangre de los hijos, si es que se han apartado de la fe y han perdido o nunca han llegado a tener salvación. Es el Padre el responsable. Por eso es la cabeza. Es grande la responsabilidad, no es ningún privilegio. Es responsabilidad del Padre educar a los hijos, prepararles como la flecha que decíamos, para que puedan llegar al blanco, y el blanco es la vida eterna. Si no los preparamos de esa manera, es al Padre al que le va a ser tomado en cuenta. Por eso el Señor es la cabeza de la iglesia, porque Él con amor se hizo hombre, trajo la humanidad acá, murió por nuestros pecados, resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha, esperando regresar a juzgar a vivos y muertos. Y en el versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí hay estas dos frases, ¿no? Que dice, indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir esta palabra indiscutible? Que no hay discusión, que eso es una cosa probada, que es cierta, que eso no tiene ningún pequeño asomo de duda. Grande es el misterio de la piedad. 2 palabras más, misterio. No se pierde el siguiente capítulo de la película del misterio. No. Es algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento y con el nacimiento del Señor ya es revelado. El misterio es que Cristo es el Mesías. Ese es el misterio.
de la piedad, el misterio de la piedad. ¿Y qué significa piedad? La piedad es el amor a Dios y la devoción para servir a Él y a los hermanos. Eso es piedad. Vivir una vida piadosa es vivir una vida amando al Señor, obedeciéndole al Señor y sirviendo a los hermanos. Eso es vivir una vida piadosa. Y continúa diciendo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. De todas formas, es la fe en Cristo puesta en poesía y en música. Pablo escribe aquí que Dios fue manifestado en la carne. ¿Qué significa esto? Lo que estamos viviendo en este mes. Que el Señor nació. Yo siempre he preguntado, ¿cuál es la diferencia en el cielo de antes de Cristo, de Jesucristo, de que nazca como ser humano, y después de Cristo resucitado y glorificado? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en el cielo está la presencia del hombre Jesús, que antes no había. Antes era la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se le llamaba a la segunda persona de la Trinidad como el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová hacía sus manifestaciones aquí donde nosotros en la tierra, como manifestaciones, como un cuerpo y todo, pero era Cristo preencarnado. ¿Se acuerdan cuando se presentó ante Abraham y Lot como el ángel de Jehová? Y así cuando se presenta a Moisés en la zarza ardiente, el ángel de Jehová. Él es Cristo preencarnado, antes de la carne, preencarnado, antes de la carne. Cristo muere, resucita por el poder del Espíritu Santo, con cuerpo glorificado y va al cielo, con cuerpo. Es decir, que ahora en el cielo está cuerpo encarnado. La segunda persona de la Trinidad es Dios, Jesucristo encarnado. Es el Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. Es el nuevo Adán. Esa es la presencia de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en Isaías dice en el capítulo 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La divinidad de Cristo preencarnado. Él fue justificado en el Espíritu. Hay tres cosas que puede decir. Quiere decir que a lo largo de su vida, el Espíritu Santo guió al Señor Jesucristo para que no pecara. Y no nos guía a nosotros también. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hacemos caso. Y vamos de tumbo en tumbo, cayendo y levantando, cargando nuestras culpas, cargando nuestras piedras. Y a pesar de que a veces estamos en Cristo, no le entregamos al Señor nuestras cargas. Y estamos ahí, carga y carga, sufre y sufre, porque no aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor obedeció plenamente la voluntad del Padre y fue la perfecta sumisión de Jesús al Espíritu de Dios lo que le guardó de pecado, y por esa razón Jesucristo no pecó nunca, nunca. Él es impecable y de esa manera se constituyó en el Cordero sin mancha como necesitaba ser para ser justificado, para que nos pueda justificar a nosotros. También quiere decir que a lo mejor el Espíritu Santo defendió, vindicó las credenciales de Cristo cuando Él nació. Él decía a cada rato, yo soy. Se decía a sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre, título mesiánico. Y los fariseos y escribas sabían que cuando Él decía eso, se estaba autonombrando Dios.
y por eso le querían matar, porque creían que era blasfemo. Él decía, el Padre y yo uno somos, las cosas del Padre he venido a hacer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo corroboraba esto. ¿Cómo? A través de los milagros que el Señor hacía. Porque nadie en el mundo venía oyendo, justo el camino veníamos acá, cuando veníamos acá oíamos una prédica que decía, y el Señor se dirigió a la barca caminando por el mar. ¿Quién puede controlar las fuerzas de la naturaleza? ¿Quién puede caminar sobre el agua? ¿Quién puede decir a la tormenta detente y haya paz? ¿O puede decir al muerto resucita y devolver la vida? Si no es por el poder del Espíritu Santo que estaba en Cristo. Por eso es que cuando Él se bautizó, en Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo estuvo con Cristo antes, durante y después, porque es parte de la Trinidad. Cuando los escribas y los fariseos acusaron a Jesús de realizar los milagros por medio del diablo, por poder del diablo, la respuesta de Jesús fue, si yo he hecho a los demonios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, entonces es que el reino de Dios ha venido a vosotros. El poder que estaba en Jesús era el poder del Espíritu, y las obras del poder que Él realizaba eran la vindicación, la comprobación de las tremendas credenciales que Jesucristo decía que tenía. Y por último, el poder del Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ningún enemigo puede echarle más la mano al Señor. Él vino a la tierra como siervo sufriente, fue golpeado, fue lacerado, perforado, crucificado y muerto. Pero a Cristo glorificado nadie le puede tocar. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Continúa el apóstol diciendo, visto de los ángeles. Aquí también hay varios significados. ¿Cuándo le veían los ángeles a Jesucristo? Obviamente, cuando era parte de la Trinidad, como Cristo preencarnado. Cuando vino a la tierra, y un coro de ángeles cantaba anunciando a los pastores el nacimiento de Jesucristo. En toda la tierra, en toda la vida terrenal de Jesucristo, los ángeles estaban alrededor de Él. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor fue tentado? 40 días de ayuno. Satanás se atrevió a tentarlo. Y después de la tentación, dice Mateo en el 4:11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Él no convirtió a la piedra en pan, no se lanzó del templo, pero cuando se fue la tentación, los ángeles le servían. Era visto de los ángeles, como dicen. En el día de hoy, Jesucristo ha regresado al cielo y pensamos que todas las criaturas creadas por Él están adorándole. Porque Él trajo la redención a la humanidad y nosotros todavía no nos damos cuenta del tremendo sacrificio que el Señor ha hecho. Es tiempo de Navidad, es tiempo cuando la gente del mundo pide a Papá Noel regalos y que traiga paz y armonía entre nosotros. Pero el Señor Jesucristo vino como regalo del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Predicado a los gentiles, y esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Nosotros somos los gentiles.
Y nosotros continuamos predicando a todo el mundo sin excepción, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ya no está conformada solo por judíos. Él no vino a la tierra para ensalzar a los judíos, para hacerles una raza superior, sino para ser predicado a los gentiles y con todos ser un solo cuerpo. Por eso en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y luego dice, creído en el mundo. Y aquí viene una cosa que a mí me llama la atención. El Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, murió y fue sepultado, resucitó. Y esta noticia, ¿quiénes la sabían? Su iglesia pequeña, los pequeñitos, los que estaban ahí. ¿Cuántas personas conformaban parte de la iglesia en ese entonces? 120 eran los que estaban en el aposento alto. De ahí empezó a expandirse la noticia, la buena nueva. Y hermanos, en menos de 70 años, esto es otro milagro, en menos de 70 años, el mundo conocido de entonces, exceptuando América que todavía no lo descubrían, aceptó a Cristo como Señor y Salvador, como Dios mismo. Eso es un milagro. En menos de 70 años había millones y millones de creyentes en la faz de la tierra. En la primera de Juan, en el capítulo 4, dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren cómo el diablo se ha encargado de decir, no solo es Señor Jesucristo. Hay santos, hay vírgenes, hay Mahoma, hay Buda, hay todo. Alguien me preguntaba en el manantial, ¿qué son los masones? Los masones son gente que cree en el gran arquitecto como Dios y que todos los caminos conducen a este gran arquitecto. Este gran arquitecto no es sino Satanás, porque Jesucristo dijo, solo hay un camino y nadie llega al Padre si no es por ese camino, que es Cristo mismo. Él es la persona que tenemos que anunciar. La iglesia es columna y baluarte de Cristo que está encima para anunciar siempre que Él es el único camino y no hay otro. Y luego dice, recibido arriba en la gloria. Se refiere obviamente a la ascensión del Señor. Él está sentado en la diestra del Padre, esperando regresar para juzgar a vivos y muertos. La historia de Jesús empieza y acaba en el cielo. La segunda persona de la Trinidad se encarnó, sufrió y murió, y regresa con su cuerpo encarnado, glorificado, para estar en la presencia del Padre. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Imagínense, todo. ¿Se han puesto a imaginarse ustedes lo que es el hombre? Alguien decía es la escama en la piel de alguien, no es el hombre, el ser humano. La tierra, comparada con la galaxia, el universo que está en expansión, es un grano de arena entre todas las playas del mundo. Un grano de arena. Eso es lo que somos. Y eso está sustentado, toda esta magnificencia, toda esta grandeza, todo este universo que está vivo ahora, está sustentado por la diestra del Señor Jesucristo. Y aquí dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, a quien adoramos, a Cristo glorificado. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias porque aprendemos que el misterio de la piedad eres tú revelado a los hombres, y seguirte es lo más precioso que podemos hacer. Obedecerte es lo más grande que puede hacer para edificarnos, y anunciarte, Señor, hacemos parte de la expansión del reino en este mundo, y esperamos tu segunda venida.
En nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.